Hola, espero que estés muy bien. Primero que todo quiero que entiendas que del Q7F existe un modelo lanzado por allá en el 2018 que era por lo menos aceptable, y está este Q7F 2025 del cual existen dos versiones, una conocida como Q7F-A, que es esta que se comercializa también por ejemplo en Norteamérica y en la gran mayoría de países, y existe otra versión conocida como Q7F5, que la diferencia es porque cuenta solamente con el pedestal central, porque tiene un poco más de brillo y se comercializa en pocos países. Hasta donde sé, solamente por lo menos hasta la fecha he visto que se comercializa en Perú y creo que también en México. Entre esas dos versiones, como mencioné, la principal diferencia es el diseño del pedestal, que tiene un poco más de brillo el Q7F5 y que cuenta con una tecnología de retroiluminación diferente, que en ese caso sería LED Edge, mientras que en este Q7F-A destaco por lo menos que tiene retroiluminación LED directa, que digamos es mejor en términos generales porque el televisor no sufre de recalentamiento. No obstante, en la review que hice de ese televisor dije que era una cochinada, porque realmente es una cochinada de televisor. ¿Por qué? Porque Samsung nos lo intenta vender como si fuera un televisor QLED, o sea con Quantum Dots como tecnología de color, pero ni la cantidad de brillo ni la saturación de color me hacen ver que sea realmente un QLED, sino más bien un cristal. Y como dije en la review, simplemente esto es un DU7000 que viene con el control para comandos de voz y que cuenta con Game Bar. Por todo lo demás es prácticamente un DU7000, aunque destaco lo ya mencionado en cuanto a la tecnología de retroiluminación, porque es una LED directa y por lo menos eso se agradece. Entonces, para no hacer más largo este video, en ratings.com analizan esta misma versión, aunque ellos analizan el tamaño de 65 pulgadas, si mal no recuerdo, con una cantidad de brillo de todas formas muy baja. Este tiene menos cantidad de brillo porque estamos hablando del tamaño de 55 pulgadas, y siempre un tamaño más grande del mismo modelo tendrá un poco más de brillo. Sea como sea, ellos en alguna parte de la reseña que hacen de este televisor dicen que en general es un televisor que no es recomendado. Entonces no es que yo me lo esté inventando, no es que yo odie la marca. De hecho, hay televisores de esta marca que sí he destacado a través de todos estos años, pero cuando sacan un televisor que no vale la pena, debo decirlo. El problema es que en otros canales a este televisor lo alaban o lo ven como la gran cosa, o solamente se basan en lo que encuentran en la publicidad o el comercial que la misma marca saca acerca de este modelo. Pero ya saben, en ratings.com concuerdan conmigo. Es un televisor que en general es malo o pésimo y no es recomendado. Pero si ya lo compraste y no lo puedes devolver en la tienda donde lo compraste, pues intenta disfrutarlo. No es que sea un televisor terrible en todo sentido. El problema es que se vende como un QLED, pero no es un QLED, es un cristal disfrazado. Pero por lo menos destaco lo ya mencionado, la tecnología de retroiluminación LED directa, y que el rendimiento en escenas oscuras es muy decente, aunque también se debe no solo al hecho de que cuenta con panel UVA, sino a que tiene una poca cantidad de brillo, y obviamente eso le ayuda a que la cantidad del efecto de nubosidad no sea alto y a que los colores negros no luzcan tan grisáceos. Por todo lo demás, cantidad de brillo, como ya dije, muy baja. Representación de colores en cuanto a precisión no está mal, pero no se perciben tan vivos como realmente uno los percibiría en un QLED. Rendimiento en escenas oscuras está ok, como acabo de decir. Colores grises, pues digamos que es decente el resultado. Escalado de imagen no está mal. Manejo del movimiento, digamos que sí flaquea un poco, no es de lo mejor, pero tampoco es que sea paupérrimo en términos generales. El rendimiento gaming sí, no está mal, tiene su Game Bar, pero no es compatible con los 120 Hz en 4K y tampoco con frecuencias de actualización variables, pero por lo menos es aceptable. Área Smart es donde siempre critico a veces a los televisores Samsung, especialmente aquellos de gama de entrada, porque para mí esto es un gama de entrada, aunque se intente vender como un inicio de la gama media, y es que sobrecargan demasiado el sistema operativo, en este caso con la capa One UI, y a veces se siente un poco lento, sobre todo cuando quiero acceder al menú de configuraciones. A veces tiende a tardar más de lo que a mí y a muchas personas nos gustaría, y aunque a veces para algunos no es algo tan relevante, para otros sí que lo es. Y en cuanto al sistema de sonido, en los televisores Samsung desde hace varios años atrás el sistema de altavoces no es el mejor. En cuanto por lo menos a nitidez está bien, pero en cuanto a potencia se queda muy corto. Listo, ya sabes, es un televisor que no es recomendado, así de simple, y si ya lo compraste devuélvelo, y si no puedes, pues intenta disfrutarlo, no hay de otra. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal
canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.